Mis padres se negaron a cuidar de mis hijos, los llamaron una carga y los compararon con los hijos de mi hermana. Así que dejé de ayudarlos con reparaciones gratuitas de la casa. Al día siguiente, el teléfono estalló en llamadas. Nunca imaginé que llegaría a este punto con mis propios padres, pero a veces la vida te obliga a poner límites aunque duela. Soy Daniel, tengo 35 años, y desde hace casi 6 años soy viudo. Mi esposa falleció en un accidente de tráfico, y desde entonces he criado a mis dos hijos, Lucas de 9 años y Emma de 7. No ha sido fácil, pero me esfuerzo cada día por darles lo mejor. Entre mi trabajo como contratista y mis responsabilidades como padre, el tiempo y la energía son limitados. Por eso ocasionalmente pedía a mis padres, Ernesto y Clara, que me ayudaran cuidando de los niños un par de horas, sobre todo cuando tenía reuniones urgentes o proyectos que requerían mi atención fuera de casa. Nunca pensé que eso fuera una carga excesiva, especialmente considerando todo lo que yo hacía por ellos. Verás, mis padres tienen una casa antigua que necesita reparaciones constantes, tuberías que revientan, goteras en el techo, cableado obsoleto, grietas en las paredes. Todo eso lo he ido arreglando yo mismo, gratis. Soy contratista, sé lo que hago, y mientras otros les hubieran cobrado miles de dólares, yo lo hacía por amor y porque creía que era lo correcto. Pinté toda la fachada, reforcé la estructura del sótano, arreglé el sistema eléctrico y hasta remodelé la cocina. Horas y horas de trabajo sin cobrarles un centavo, simplemente porque eran mis padres y quería que vivieran bien. Mi hermana menor, Carolina, siempre ha sido la favorita de mis padres. No es que no la quiera, pero desde niños era evidente que ella recibía un trato especial. Si yo sacaba buenas notas, era normal. Si ella sacaba una nota decente, era un logro digno de celebración. Si yo ayudaba en la casa, era mi obligación. Si ella hacía lo mínimo, era motivo de halagos. Ahora, de adultos, la dinámica no cambió mucho. Carolina se casó con Marcos. Tienen dos hijos pequeños que, según mis padres, son niños ejemplares. No discuto que sean buenos chicos, pero la forma en que los comparan con mis hijos es hiriente. Todo estalló en el último día de Acción de Gracias. Como siempre, la cena se hizo en casa de mis padres. Había pavo, puré, vino, todo lo tradicional. Los niños jugaban en la sala mientras los adultos conversábamos en la mesa. Yo estaba agotado porque esa semana había estado arreglando el sistema de calefacción de mis padres, ya que el invierno estaba golpeando fuerte. Durante la cena, en un momento en que se hablaba de los nietos, mi padre decidió hacer un anuncio que me dejó helado. Dijo con toda seriedad que a partir de ese momento ya no cuidarían más de Lucas y Emma porque eran una carga excesiva. El silencio en la mesa fue inmediato. Yo me quedé con el tenedor en el aire, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Intenté preguntar qué quería decir con eso, y él, con total calma, agregó que mis hijos eran más difíciles de manejar que los de Carolina, que ellos siempre se portaban bien, eran tranquilos, mientras que los míos eran un torbellino. Dijo que a su edad no estaban para soportar ese nivel de energía y que, comparados con sus otros nietos, mis hijos eran agotadores. Me dolió más de lo que puedo expresar. No solo estaba rechazando a sus propios nietos, estaba comparándolos como si fueran productos de un catálogo. Vi la cara de mi madre, y lejos de corregirlo, ella asintió. Mi hermana intentó cambiar de tema, pero la incomodidad quedó flotando en el aire. Yo no dije mucho más esa noche, porque no quería arruinar la cena por completo, pero en mi interior se encendió algo. En los días siguientes, me limité a la cordialidad con ellos, pero tomé una decisión. Si mis hijos eran una carga, entonces mi trabajo gratuito también lo era. No iba a seguir reparando ni una baldosa en esa casa. Al principio mis padres no se dieron cuenta, porque no me llamaron enseguida, pero la oportunidad llegó pronto. Un mes después, me pidieron ayuda para terminar el aislamiento del ático, un trabajo que ya había empezado antes del Día de Acción de Gracias. Les dije que estaba ocupado y que no podía hacerlo. Su sorpresa fue evidente, incluso intentaron convencerme, recordándome que siempre había estado dispuesto a ayudar. Yo solo respondí que ya no tenía el tiempo y que necesitaba priorizar a mis hijos. En las semanas siguientes, insistieron varias veces, incluso insinuando que podrían volver a cuidar a Lucas y Emma de vez en cuando si eso ayudaba.
Esa manipulación me enfureció aún más, porque confirmaba que no se trataba de amor, sino de conveniencia. Como no cedí, terminaron contratando a un amigo de un amigo, que supuestamente era más barato que un profesional. Yo sabía lo que eso significaba, trabajos mal hechos y más caros a largo plazo. No pasó mucho para que me dieran la razón. Un día mi padre me llamó furioso porque el contratista había arruinado el sistema de aislamiento, provocando daños en el techo y en el sistema eléctrico. Arreglarlo les costó $10,000, dinero que yo les habría ahorrado fácilmente si hubiera hecho el trabajo como siempre. En lugar de sentir lástima, sentí una especie de reivindicación. No me alegraba por su pérdida, pero sí por el hecho de que finalmente entendieran el valor de lo que yo les había dado todos estos años. Lo más sorprendente fue que Carolina, la misma que siempre había estado del lado de mis padres, me llamó para decirme que esta vez estaba de acuerdo conmigo. Admitió que nuestros padres habían sido injustos y que debieron disculparse desde el principio. Sus palabras me tomaron por sorpresa porque nunca pensé escuchar algo así de ella. Y aunque no resolvía todo, me hizo sentir menos solo en esta lucha. Las palabras de Carolina me sorprendieron más de lo que puedo explicar. Siempre había sentido que ella era intocable para mis padres, la niña mimada que nunca hacía nada mal. Que fuera ella quien me dijera que habían actuado mal, me dio una especie de alivio. Era como si, por primera vez en muchos años, alguien más viera con claridad lo que yo veía. Me dijo que mis padres me debían una disculpa sincera y que, aunque sus hijos fueran más tranquilos, no había excusa para comparar a los nietos ni para tratarlos como si unos valieran más que otros. A los pocos días, mis padres finalmente vinieron a hablar conmigo. Fue mi madre quien empezó la conversación. Me dijo que sentían mucho cómo se habían expresado en acción de gracias y que nunca quisieron hacerme sentir menos, ni a mí ni a los niños. Admitió que sus palabras habían sido duras y que no midieron las consecuencias. Mi padre, que rara vez reconoce errores, también dijo que lo lamentaba, aunque lo hizo con ese tono seco que siempre usa cuando no quiere verse vulnerable. Yo los escuché, pero no quise suavizar las cosas demasiado. Les dije que la herida seguía abierta y que no se trataba de mí, sino de mis hijos. Lucas y Emma eran inocentes. No merecían que sus propios abuelos los etiquetaran como una carga. Les dejé claro que a partir de ese momento yo no movería un dedo para arreglar su casa a menos que aprendieran a respetar a mis hijos. Mi padre intentó protestar, diciendo que no podían costear más errores como el del contratista, pero yo le respondí que eso no era mi problema. La conversación terminó en una especie de tregua incómoda. Sentí que mis padres querían pasar la página rápidamente, como si una disculpa superficial bastara, pero para mí no era suficiente. Necesitaba ver un cambio real, no solo palabras dichas con el apuro de evitar más problemas. Lo curioso es que poco después de esa conversación, mi madre publicó en Facebook un mensaje largo sobre la importancia de la lealtad familiar, lo mucho que sacrifican los padres y cómo los hijos deberían ser agradecidos sin condiciones. No me mencionó directamente, pero cualquiera que conociera la situación podía leer entre líneas. Fue como una puñalada por la espalda. Me dolió porque parecía más interesada en la opinión pública que en resolver las cosas dentro de la familia. Al principio pensé en ignorarlo, pero cuanto más lo leía, más me hervía la sangre. No era justo que ella intentara pintarse como una víctima cuando la realidad era muy distinta. Así que decidí responder, no de forma agresiva, sino clara y directa. Escribí un comentario en el que dije que la lealtad familiar no puede construirse sobre la humillación o el desprecio, y que el respeto debía ser mutuo, no una exigencia unilateral. Agregué que mis hijos merecían amor y apoyo de sus abuelos, no comparaciones dañinas ni etiquetas injustas. El impacto fue inmediato. Algunos familiares que habían visto la publicación empezaron a comentar en mi defensa, señalando que siempre habían notado cómo mis padres trataban a Carolina y a mí de forma distinta desde que éramos niños. Amigos cercanos también me escribieron en privado para decirme que había hecho bien en no quedarme callado. Por primera vez, la narrativa que mis padres siempre habían controlado empezó a tambalearse. Mi madre se enfureció. Me llamó diciendo que la había dejado en ridículo frente a toda la familia y que yo no tenía derecho a ventilar problemas privados en redes sociales. Yo le respondí
que ella había sido la primera en hacerlo, y que lo único que hice fue aclarar las cosas con la verdad. La conversación terminó en gritos y colgué el teléfono porque no tenía sentido seguir discutiendo. Mi padre, sin embargo, reaccionó de otra manera. Al día siguiente vino a mi casa, solo, algo que rara vez hacía. Estaba más calmado y, por primera vez en mucho tiempo, sincero. Me dijo que había leído los comentarios y que entendía por qué estaba tan dolido. Reconoció que ellos habían favorecido a Carolina desde siempre y que no era justo. Dijo que se arrepentía de las palabras de acción de gracias y que nunca debió permitir que el orgullo lo cegara. Fue la disculpa más genuina que había escuchado de él en toda mi vida. Ese momento fue extraño porque parte de mí quería abrazarlo y otra parte quería mantener la distancia. Le agradecí su honestidad, pero también le dejé claro que las cosas no volverían a ser como antes. Podían visitar a mis hijos, podían compartir tiempo con ellos, pero yo ya no volvería a ser el hijo útil que arreglaba todo gratis, mientras ellos me hacían sentir que mis hijos eran menos valiosos. Ese capítulo había terminado. Lo que más me sorprendió fue que, después de esa conversación, la actitud hacia mis hijos cambió. Empezaron a tratarlos con más cariño y sin comparaciones. Los invitaban a pasar la tarde, jugaban con ellos y los escuchaban. Lucas y Emma no eran conscientes de todo lo que había pasado detrás, solo sentían que sus abuelos finalmente les prestaban la atención que merecían. Para mí, eso era suficiente. Sin embargo, yo no olvidaba. Por más que las cosas parecieran mejorar en la superficie, sabía que debía mantener mis límites. Mis padres ya habían demostrado cómo pensaban y lo rápido que podían volver a menospreciar a quienes decían querer. Esta vez no permitiría que mis hijos crecieran creyendo que valían menos que otros. Aunque las cosas parecían haberse calmado, yo no bajaba la guardia. Había aprendido que las disculpas pueden sonar bonitas, pero lo que realmente importa son las acciones. Mi madre seguía siendo la más difícil de tratar. Después del incidente en redes sociales se mostró más cautelosa, pero aún así notaba en ella un aire de resentimiento, como si yo hubiera roto un pacto no escrito de silencio familiar. En su mente, la familia era intocable, sin importar los errores. Para mí, la familia solo tiene valor si existe respeto mutuo. Con el tiempo, empecé a notar pequeños cambios. Mi padre trataba de involucrarse más con Lucas y Emma, les preguntaba por la escuela, se ofrecía a llevarlos al parque y hasta los ayudaba con sus tareas. No era perfecto, pero era un inicio. En cuanto a mi madre, aunque al principio se mostraba más distante, poco a poco fue suavizando su trato. No sé si era por presión de mi padre o por darse cuenta de que podía perder la relación con mis hijos, pero dejó de compararlos con los de Carolina. Por primera vez, vi a mis padres esforzándose de verdad por demostrar cariño en lugar de solo exigirlo. A pesar de ello, yo no volví a caer en el mismo rol. Hubo momentos en que intentaron tantear el terreno, preguntándome si podía echar un vistazo a algún desperfecto en la casa. Mi respuesta fue siempre la misma: ya no. Les dije que podían contratar a un profesional y que si necesitaban recomendaciones yo podía darles contactos confiables, pero mis manos no volverían a estar disponibles para arreglar lo que ellos habían dado por sentado durante años. Mi madre lo tomó como una traición. Me lo dijo directamente una tarde: eres nuestro hijo. Deberías estar para nosotros siempre. Su comentario me hizo sentir esa mezcla de rabia y tristeza que había acumulado durante tanto tiempo. Le respondí con calma, pero con firmeza: soy tu hijo, sí, pero también soy padre. Y mis hijos vienen primero. Si eso significa que ya no arreglo tus paredes o tus techos, que así sea. Lo que no voy a permitir es que vuelvas a faltarle el respeto a mis hijos ni a tratarlos como una carga. Esa conversación marcó un antes y un después. Mi madre dejó de insistir y, aunque siguió resentida durante un tiempo, comprendió que no iba a doblegarme. La dinámica familiar cambió. Ya no era yo el hijo que se sacrificaba en silencio, mientras Carolina recibía todos los halagos. Ahora era un adulto que había puesto límites claros, y aunque eso incomodara, no había marcha atrás. Carolina, sorprendentemente, se convirtió en una especie de aliada inesperada. Empezó a ser más abierta conmigo y a reconocer que nuestros padres habían sido injustos con los dos en distintas formas. Me confesó que,
aunque la favorecían, también la habían cargado con expectativas imposibles, y que vivir bajo esa etiqueta de la hija perfecta nunca había sido tan bonito como parecía. Sus palabras me ayudaron a entender que la situación era más compleja de lo que yo pensaba. Con el paso de los meses, mis padres dejaron de comparar a los nietos. Aprendieron a disfrutar de cada uno como eran. Lucas, con su energía y curiosidad inagotable, y Emma, con su creatividad y preguntas interminables. Dejaron de decir que eran un torbellino y empezaron a decir que eran brillantes. Para mis hijos, esas palabras eran simples muestras de cariño, pero para mí eran un recordatorio de que había valido la pena poner un alto. Lo más curioso es que, al final, el verdadero cambio vino de mi padre. Una tarde, mientras estábamos en el patio viendo a los niños jugar, me dijo algo que nunca olvidaré. Me miró serio y me dijo: «Tenías razón. Siempre dimos por hecho lo que hacías y no supimos valorar a tus hijos como merecen. Te pido perdón, no solo como padre, sino como abuelo. Ojalá me hubiera dado cuenta antes». Esas palabras, tan sencillas pero tan sinceras, cerraron una herida que llevaba abierta demasiado tiempo. No voy a mentir y decir que todo se resolvió de la noche a la mañana. Las relaciones familiares no funcionan así. Pero por primera vez, sentí que el respeto hacia mis hijos y hacia mí era real. Y eso cambió todo. Hoy miro hacia atrás y me doy cuenta de algo. Poner límites fue lo mejor que pude hacer. Durante años confundí sacrificio con amor, cuando en realidad el amor también necesita firmeza. Si yo no hubiera dicho basta, mis hijos habrían crecido sintiendo que no eran suficientes, que incluso dentro de su propia familia valían menos. Y eso es algo que jamás permitiré. Ahora vivo con la tranquilidad de haber defendido lo que más importa. Mis padres entendieron que no pueden tratar a mis hijos como moneda de cambio, ni esperar de mí una lealtad ciega mientras ellos los menosprecian. Si quieren estar en nuestra vida, deben hacerlo desde el respeto. Y aunque las heridas no desaparecen del todo, sé que tomé la decisión correcta. Esa es mi historia. La de un hijo que dejó de ser útil solo cuando convenía y que aprendió a ser un padre que siempre pondrá a sus hijos por encima de cualquier otra cosa, incluso de sus propios padres.